Bueno, buenas noches entonces a todos. Eh, lo primero que quiero decir es que yo entiendo que la recepción institucional y también particular de la intervención de apenas 15 minutos que realicé en las jornadas de Brasilia y obviamente lo que se sucedió en torno a eso, me hace pensar que precisamos de un esfuerzo más de traducción. Ya pedí otra fecha para poder desarrollar y profundizar mucho más algunos argumentos bajo el título Analítica del racismo y malestar en la cultura, pero entiendo que es necesario, antes de hacer esta profundización en los argumentos, decir algunas cosas sobre el marco en el que se está dando este intercambio de ideas. Y esto básicamente es porque no concuerdo con la lectura que se estableció y creo que hay allí, en ese establecimiento, una serie de malos entendidos. Eh, lo podría resumir en tres puntos y sobre eso quiero decir algunas ideas. El primero lo entiendo como un apresuramiento del versus y el confeso desconocimiento de la cuestión racial. El segundo es la amplitud y la lógica de los diagnósticos de época en nuestro programa de investigación. Y el tercero, la ontología o el identitarismo supuesto al diagnóstico de racismo. Eh, para el primer punto, yo diría que hubo dos recepciones iniciales de la propuesta, una por muchos socios de Brasil, pero también de algunos otros lugares, que no solo concordaron inicialmente, sino que la recibieron con cierto entusiasmo, en tanto eh, encontraban ecos en sus producciones y en sus trabajos. La segunda recepción, en aquel momento, me pareció no tan entusiasta y presentó algunas objeciones iniciales. Yo diría que básicamente es que el racismo ya estaba incluido en el biologicismo, ahí ya aparece la idea de la inclusión, que deberíamos hacer algunos grupos de trabajo y ser discutida a partir de esos grupos de trabajo, y que también, en definitiva, eh, podía haber tantos programas de investigación como socios. Esas fueron algunas de las formulaciones en aquel momento. Yo sinceramente entiendo, eh, bueno, eso después de las vacaciones, eh, fue recibida con una contrapropuesta, ¿sí? Eh, yo entiendo que hay unas características interesantes, es mi particular visión sobre eso, de la propuesta que tuvo, o por lo menos que hay características a ser consideradas. Una es que esa propuesta se desprende de un trabajo colectivo de 4 años, eh, y que apenas pudo ser formulada en 15 minutos. Situación que ya todos coincidimos que es muy poco tiempo para formular, por lo menos de buena manera, ideas y argumentos. Eh, la segunda cuestión es que fue pronunciada, formulada por una sede, en representación yo de una sede que funciona desde 2019, eh, y que, independientemente de la calidad del trabajo que se le pueda atribuir a la sede de Apola Salvador, me parece que es incuestionable el compromiso que se tiene con los principios del programa de investigación. Hemos hecho trabajos incansables sobre
nuestro programa de investigación. Y la tercera es que encontró mucho eco en, en trabajos que ya otros venían también pensando y realizando. Tanto es así que a este trabajo sobre el eurocentrismo y los derivados de las consecuencias raciales que venimos haciendo en Apola Salvador hace 4 años, este año se les sumaron 2 grupos de trabajo que más o menos deben sumar o rondar por en torno de las 50 personas. No estoy haciendo la referencia al número de una manera o escribiendo la lógica de Schopenhauer, que Dios está del lado del ejército más numeroso. La referencia a la cantidad es una referencia al consenso y al interés dentro de una comunidad científica. A mí me parece que en ese sentido, una propuesta así fue recibida por una contrapropuesta que planteó las cosas en términos de versus, o una o otra. Una queda, la otra se deja. Yo no estoy negando que esa no sea una posibilidad del debate, o que eventualmente las ideas puedan tener ese intercambio, ese contexto. Lo que me parece es que eso es un apresuramiento. En definitiva, lo que estoy queriendo decir, planteo mi desacuerdo allí, es que en una comunidad científica, así como en la justicia moderna, los argumentos o las pruebas son tan importantes como los descubrimientos, como los procedimientos. Es decir, que la propuesta que se hizo marcaba y proponía que había una tensión efectivamente entre lo local y lo internacional, o entre lo particular y lo universal, y que bueno, esa tensión habría que considerarla, pero nunca, por lo menos, no estuvo planteada como un versus algo. Es decir, yo entiendo que en principio se podría eh, conversar, discutir estas ideas, no necesariamente excluyendo el racismo o colocándolo, el diagnóstico del racismo, como opuesto a discriminación, segregación, exclusión. Es decir, que podríamos considerar segregación, exclusión, discriminación, racismo. Lo ponemos en el PIC, en la columna vertical. Yo hice las columnas en aquel momento, vertical, horizontal, para ver si esto era posible. Bueno, ese es el primer punto que me parece interesante destacar. El segundo es la amplitud y la lógica de los diagnósticos de época. Según yo entiendo, hay una cierta ambigüedad y tal vez una inconsistencia eh, en los argumentos al utilizarlos en esta lógica de oposición al diagnóstico de racismo. Por ejemplo, se dice por un lado que el PIC parte de coordenadas sociales, culturales y epocales, y que no sostiene términos universales, y que por eso es decolonial, que es de filiación científica e interdisciplinaria, se refiere o se hizo referencia a las ciencias sociales y humanas, o sea que no surge del mito de autofundación del psicoanálisis, y que no habría problemas en mantener programas locales, que sería espectacular, que tendríamos lindas vías de eh, investigación y de estudio. Pero al mismo tiempo se dice que tendríamos decenas y decenas de programas de investigación, si incluimos el racismo, y que esto disolvería el concepto e inclusive que el psicoanálisis ya no querría decir nada. Y al mismo tiempo se propuso que el concepto de racismo es racista o
suscribe el racismo dado que no existe raza y que entonces sería un concepto obsoleto dentro de las ciencias. A partir de esto se propone y se concluye que el concepto de discriminación es el más comprensivo, el más amplio, y que entonces sería la diferencia mejor marcada científicamente para los efectos nocivos del poder hegemónico. ¿Sí? Un concepto neutro capaz de accesar la clínica de caso por caso. Bueno, yo en esto encuentro esa ambivalencia o esa tensión que me parece que es mucho más interesante sostenerlas en principio sin el versus. Y encuentro coincidencias, porque me parece que hay acuerdo entonces que nuestro programa de investigación puede o desea incluir las referencias de los estudios decoloniales, ¿sí? Como uno de los criterios capaces con los cuales podemos pensar los diagnósticos de época. Es decir, el valor que se le da a las coordenadas locales, culturales, sociales y epocales. Pero esto al mismo tiempo, al plantear la idea de la amplitud, concepto que pueda abarcar casi como un matema todas las diferencias, bueno, nos presenta hasta qué punto podemos dar valor a las coordenadas locales, culturales y sociales. Y también me parece que coincidimos en que se trata de una interesante y linda vía de investigación, eh, por eso la propusimos. eh, y aquí no la propusimos, entiendo, por lo menos no lo hice yo a título personal, eh, queriendo afirmar ideológicamente que es una clínica mejor del caso por caso, sino porque me parece que se ajusta a un principio de nuestro programa de investigación, que es que nos permitiría criticar ideas y conceptos e interrogar algunas determinaciones que estos tienen en nuestra clínica, en nuestra práctica. Algún ejemplo de esto. Al poder diagnosticar el racismo, tal vez estaríamos en mejores condiciones de interrogar otros aspectos del evolucionismo freudiano al tomar como base empírica de la horda primitiva y todo lo que se desprende de ahí para nuestra teoría, ¿sí? A la antropología del momento colonial, que claramente está atravesada por la raza. La neurosis infantil, elegimos la etiología de la neurosis infantil, dice Freud, ¿sí? Por compararlos con esos primitivos pueblos naturales. Y también podríamos interrogar esta descripción del diagnóstico, nos permitiría interrogar, entiendo mejor, por ejemplo, el Edipo en el discurso del amo colonial, tal como lo insinuó Lacan en el Seminario 17, pero que nunca lo desarrolló, a partir del análisis caso por caso de unos médicos negros del Togo. Después, me parece que hay algunas disidencias, por lo menos las que yo encuentro. A mí no me parece válido pensar el concepto de racismo como obsoleto en las ciencias sociales y tampoco me parece que el concepto de eh, racismo sea racista porque la raza no existe. En la presentación que hice en Brasilia le traje algunas referencias, les dije que venía del 9º Congreso Internacional de las Ciencias Sociales Humanas en Salud, donde diferentes corrientes teóricas de estas ciencias pautaron el debate sobre el eje privilegiado del racismo. Y que un documento de la Organización Panamericana de la Salud recomendó considerar al racismo como un determinante de la salud para el 2024, entre algunas otras referencias. Entonces me parece que si nos proponemos como filiación científica e interdisciplinar, convendría no desconocer estos desarrollos actuales de las ciencias vecinas. Me parece que afirmar, antes de investigar, el concepto de racismo es racista,
no solo nos deja fuera de la afiliación científica, sino que también es mantener una lógica solipsista. Entiendo que si mantenemos esta lógica, deberíamos decir que el concepto de machismo es machista, porque convendrán que no existe cosa alguna como el macho. O peor aún, diría que el concepto de inconsciente es inconsciente, porque no existe cosa alguna como el inconsciente. Y así casi con todos los conceptos psicoanalíticos. Finalmente entiendo que para los diagnósticos de época de un programa de investigación, y me refiero para los diagnósticos de época, no solo es válido eh, el concepto de amplitud y que tampoco se podría sostener a hierro y fuego el de covariancia. No digo que no se puedan aplicar, digo que no serían los únicos. Otros, por ejemplo, serían el del consenso de una comunidad científica y el de la capacidad heurística que ese concepto nos permite o que ese diagnóstico nos permite para desarrollar un saber. Si fuéramos tan estrictos con la idea de covariancia y de amplitud, deberíamos mirar nuestro programa y preguntarnos por qué sostenemos los diagnósticos de sexualidad de la identidad y también, por ejemplo, de materia y energía. Es decir, si colocamos segregación, discriminación y exclusión como un casi matema, ¿por qué mantendríamos la sexualización de la identidad? Lo incluiría. En las ciencias sociales es cierto que se utiliza exclusión, se utilizan otros conceptos, pero es un concepto general, ¿sí? Se llama guarda-chuva en Brasil, paraguas, pero al mismo tiempo se utilizan categorías o subcategorías como clase, género y raza, que es la tríade más utilizada. Y ahí no hay ningún versus, es decir, no impide hablar de exclusión, inscribir racismo o género. Se dice raza. Y tampoco impiden estas categorías investigar otro tipo de segregación, exclusión, discriminación, efectos de sufrimiento de algunos discursos. Y si miramos materia y energía, materia en nuestro programa está descrito como tendencia de época y como sufrimiento de la tendencia de época, como sustancia tridimensional, tangible, visible y posible de pesar, es decir, partes extrapartes, y energía, lo que hace mover a los objetos, a los cuales carga e inviste, y se dice que la más auténtica es la que proviene del interior del cuerpo anatómico. A mí me parece que es muy posible pensar que están incluidos en biologicismo. Yo entiendo que no se los incluye, o que puede no incluirse, porque se puede hacer una apuesta más consciente, menos consciente, de que es una diferencia que es interesante sostener por el desarrollo de saber que puede producir para nuestro campo y también para el diálogo con campos vecinos. Y bueno, finalmente el último punto que me parece fundamental, que es el de la ontología o el identitarismo supuesto al diagnóstico de racismo. A mí me parece fundamental reorganizar los términos aquí, porque dejar a la propuesta de la inclusión del racismo en la lógica de hay relación sexual nos plantea absolutamente por fuera de la institución, nos plantea por fuera de todo el programa de investigación. Eh, y me parece que nunca lo planteamos así. Si ustedes recuerdan las jornadas, observarán que yo no lo hice bajo una lógica identitaria. Es decir, el racismo, como algunas cuestiones de género, en muchos lugares
y por muchos colectivos o por muchos eh, intelectuales, se presenta dentro de una lógica identitaria. Yo utilicé la lógica de la covariancia, de la lógica simbólica, de la ausencia, presencia del significante, es decir, del significante eurocentrismo como lastro del psicoanálisis por venir, que estaba presente en una serie junto con los otros diagnósticos del programa de investigación en la carta de refundación de la institución. Y en ese sentido, ausente en el programa de investigación. Eso fue una interpretación a la letra que hicimos en 2019 y que nos llevó a investigar, a partir de lo que estaba en la carta de refundación, el problema del eurocentrismo, que derivó en cuestiones raciales. Y por último, me parece que los estudios coloniales y poscoloniales, o también los estudios de la analítica del racismo, que es un campo inmenso, se pueden encontrar debates y muy diversas posturas en relación a la ontología y a la identidad. La referencia que proponemos utilizar y a la cual nos parece interesante para pensar la modernidad y la posmodernidad no son las más próximas a estas cuestiones, sino a las que están más próximas a la epistemología que sostenemos en nuestro programa de investigación. Por ejemplo, no elegiríamos el sistema de idea de la posición que tiene, por ejemplo, Mignolo o Grossfogel, dado que tienen un acento en la ontología y en la identidad muy fuerte. Pero hay otras propuestas, como mucho más relacionales, por ejemplo, la de Santiago Castro Gómez o la de Homi Bhabha, un autor decolonial, un autor postcolonial. O no consideraríamos, por ejemplo, el concepto de velo histórico de Cornel West, y sí, tal vez, la crítica de Denis Ferreira da Silva. Es decir, plantear la diferencia del racismo, o el racismo para pensar una diferencia, es la idea de incluir, de sumar una interrogación al malestar, a las tendencias de sufrimiento de la modernidad y la posmodernidad con una historización no eurocéntrica. Es decir, porque no alcanza para proponerse de colonial decir que no somos universales o que no sostenemos el universalismo. El racismo, como diagnóstico de época, así lo entendemos, que podría ser muy interesante para las investigaciones, como una modalidad de pensar el héteros, la diferencia del ser a partir del no ser, de la racialización de la identidad. Aidé lo presentó muy bien en la pregunta con Foucault y con Agamben, en la pregunta por el hombre, por la verdad del hombre, en el momento de la constitución del Estado-Nación. Y podríamos decir que en ese punto la cuestión de ese Estado-Nación colonial, la cuestión del no ser, estaba muy articulada no solo a la sexualización, sino a la racialización. Entonces la idea es introducir esta diferencia para pensar justamente la subversión del sujeto, de la razón universal, de la autoconciencia, la autodeterminación que propone Lacan a partir de entender esa lógica hegeliana de la unidad que después se desprende en el cientificismo de la psicología. Entonces, en definitiva, pensar el racismo no desde una lógica identitaria, sino como un discurso, es decir, estructurado como un lenguaje al que se le supone un sujeto como asunto, materia, tema, y de hacerlo ante esos discursos, esa lógica simbólica
que atraviesan y que circulan las ideas en nuestro cotidiano, hacerlo sí con el sistema, ahí sí, a hierro y fuego, con el sistema covariante de los conceptos de nuestro programa de investigación. Sujeto, otro, objeto, significante. Esta me parece que era la propuesta bastante lejana a cualquier lógica identitaria. Bueno, con esto creo que puedo terminar y no sé, creo que Alba o Fauci seguía. Bueno, ¿puedo seguir? Creo que sí. Voy a hablar en castellano otra vez, creo que para garantizar la comunicación y creo que mis compañeros brasileños ya están medio acostumbrados con el idioma. Eh, lo que voy a decir hoy es un poco articulado con un término que dijo Martín hace rato, que es el apresuramiento de algunas consideraciones sobre este tema, este y todos los temas que fueron puestos acá hasta el día de hoy. Y lo que tengo a decir es casi que una convocatoria institucional y colectiva para que se siga la propuesta institucional. Básicamente porque si tenemos un programa de investigación y seguimos a una lógica científica, sería de muy buen gusto que se estudie sobre este asunto, sobre el tema, y que el debate esté apuesto en un nivel de intelectualidad eh, honesta, o mejor, de una honestidad intelectual. Y en este caso, cuando necesario, admitir el no saber. ¿Qué quiero decir con estas consideraciones iniciales? Bueno, si estamos tratando de incluir el racismo como diagnóstico en el PIC de Apola, hay que seguir la lógica interna que estamos planteando hace 5 años como mínimo, que es exactamente la articulación lógica, argumentativa sobre un tema en un tratamiento científico. Esto sería básicamente garantizar el rigor teórico y una lectura racional. O sea, si no sabemos sobre un concepto, una teoría, un conjunto de ideas, buscamos las referencias y aquellos que escriben sobre el asunto. Y con esto hago una sugerencia de un doble movimiento. Este doble movimiento sería básicamente pedir para estudiar, investigar. Esto porque estamos tratando de temas delicados, podríamos decir, en todas las áreas que están dedicándose a plantear cuestiones y avanzar en investigaciones sobre el tema. Y me parece que, usando el término de Martín, hay un apresuramiento de un cierre de un debate que todavía está empezando. Me parece que no hay una lógica de versus y tampoco de un debate cerrado que podemos decir, bueno, ya está y así se pone o no se pone en el pic. Este doble movimiento sería, primero, estudiar, investigar. ¿Qué quiero decir? Seguir a la propuesta que está en en el programa de investigación, como elegir la interrogación y la argumentación lógica como herramientas indispensables para acceder al saber específico de nuestra práctica, entre comillas, es como está en la introducción del programa. Otro punto sería considerar la elaboración teórica como fundamental para elaboración de saber. Y con este movimiento de estudiar e investigar, tendríamos que dedicarnos a pensar un montón de temas, de conceptos, la historia de estos conceptos, sus definiciones,
sus diferentes autores, sus diferentes variancias y covariancias en estas disciplinas vecinas al psicoanálisis. Les digo algunos: racialidad, concepto de racismo, racismo estructural, necropolítica, ideas como blanquitud, blancura y blanqueamiento, epistemología afrodiaspórica, teorías epistemologías postcoloniales y decoloniales, el mito de la democracia racial, colonialidad, feminismo negro, interseccionalidad, historia del movimiento negro en Latinoamérica y saberes de pueblos originarios. Tuve el cuidado de buscar todos estos términos en portugués, español e inglés, o sea, hay al menos 3 idiomas de entre los 8 más hablados en el mundo con buenas producciones sobre el asunto. Este sería la convocatoria, que hay que ser colectiva. No hay una competencia entre términos y tampoco entre posiciones, pero una idea de colectivamente. Esto incluye a otros compañeros de Brasil, que para nosotros estos estudios vemos en la escuela hace mucho, o sea, no es nada novedoso, así que puedan también traer sus contribuciones. El segundo punto sería, más allá de estudiar, investigar, ya que tiene básicamente la característica de la lógica institucional, sería el reconocimiento y el rescate de autores históricamente marginados. Este es un movimiento que, este sí podríamos decir que es más recién en Brasil, pero en un movimiento decolonial de hacer resurgir contribuciones psicoanalíticas, sino sobre estos temas. Con esto tenemos Franz Fanon, Silvio Almeida, Grada Quilomba, Neuza Santos Souza, Lélia González, Sueli Carneiro, Cida Bento, Kabengele Munanga, Quijano, Dussel, M. César, Patricia Hill Collins. No se preocupen que voy a mandar una lista para el mail y todos pueden acceder a estos datos. Eh, y este reconocimiento y rescate de estos autores sería exactamente para que no caigamos en la trampa de hacer un psicoanálisis interterritorial en un sentido de las referencias y de los debates, sino vamos a estar todo el tiempo en un psicoanálisis que se basa solamente en las propias bases, en los propios conceptos, y olvidaríamos todo que están produciendo en nuestras disciplinas, en otros campos y en la propia realidad social, en la cultura, en la política. Bueno, además, esto ya estoy diciendo por la segunda vez, que sería ubicar la historicidad de los conceptos, sus avances, sus problemas, la contextualización y consecuentemente las diferentes definiciones, porque como el concepto de racismo ser tomado como obsoleto o decir que el concepto de racismo es racista, además de ser muy mal articulado científicamente, sería de una falta de lectura absurda. O sea, es hablar, bueno, se puede hacer hipótesis, pero creo que las cosas tienen límite. Eh, Además de eso, porque hay un conjunto de ideas apresuradas que fueron enviadas por mail y que me parecen muy poco científicas, y por eso estos que están hablando podrían también presentar sus ideas y debatirlas. Eh, bueno, esto de algunos conceptos, algunas definiciones, algunas ideas, algunas prácticas como valor puramente formal, esto sería como un movimiento posterior. Sería
un poco de ir a otras áreas. También ya estoy diciendo eso por la segunda vez. Ir a otras áreas y finalmente considerar en cómo esto estaría articulado al psicoanálisis, la clínica, la argumentación teórica y bueno. Sino, además del psicoanálisis intraterritorial, vamos a estar en una neutralidad sobre problemas históricamente articulados en este territorio que pondría el psicoanálisis afuera del espacio, del tiempo, bueno, de un montón de problemas que están ahí, ya que estamos haciendo este diagnóstico. Eh, Otra cosa es que esto de adherir a la noción de identidad como ontologización o una identidad de dos conceptos no estaría necesariamente puesto como una idea cerrada, exactamente porque hay una diversidad de referencias. Habría que tomar estos conceptos en sus diferencias y pensar en cuáles son los autores que nos sirven. Por ejemplo, decimos siempre teorías decoloniales, pero adentro de las teorías decoloniales están todos peleando entre ellos y no hay un, un debate cerrado. Eh, bueno, esta idea de la... Espera que cero todo. Ah, bueno, ahí va. Esta idea de tomar la argumentación científica, la lógica articulada al PIC y de alguna forma estudiar, investigar, sería considerar las referencias adentro de estos dos puntos. Admitir el no saber, estudiar, investigar y el reconocimiento de estos autores. Posteriormente, pensarlos articulados al discurso psicoanalítico y específicamente en Apoda. Apoda tiene un discurso que me parece una potencia, que es la idea de psicoanálisis por venir. Pero si vamos a pensar un psicoanálisis por venir y usamos las mismas referencias, las mismas ideas, los mismos conceptos, no vamos a estar presentando ninguna novedad en nuestro campo. No sería muy diferente de algunos psicoanalistas que se proponen a hablar de problemas culturales, estructurales, políticos, sociales, y que están usando los conceptos internos del psicoanálisis y haciendo consideraciones del psicoanálisis como una cosmovisión. Por eso, me parece que el problema que quiero plantear rápidamente, ya concluyo, es el apresuramiento y la falta de articulación entre las proposiciones que no me refiero a todos, obviamente, pero el apresuramiento en cerrar el debate y no considerar conceptos y referencias básicas para esta discusión. Esto porque son problemas y hechos que pasan en todo territorio latinoamericano. Más directamente, el racismo, que se puede aplicar eh, en la particularidad de cada territorio, pero obviamente es un concepto que abarca innumerables definiciones como etnia, a veces género, porque como destaca Martín, la idea de raza, clase y género es considerado por el feminismo negro, por ejemplo, como no se separa, no están apartadas uno del otro, sería raza, clase, género. No sería solamente raza, solamente género, solamente raza. Estarían casi que encadenados. Estaría ahí un buen punto para pensar en estos conceptos encadenados, cómo estarían en una covariancia entre ellos en algún nivel. Pero bueno, básicamente eso, por eso me refiero a una convocatoria exactamente para que aquellos que admiten un saber que puedan buscar estos saberes, para que aquellos que no saben y están concluyendo
a las consideraciones que puedan repensar sus posiciones. Y aquellos que tienen algo a decir, que también vengan y digan y pongan sus cuestiones, porque me parece que es más un espacio colectivo y nada personal para pensar este problema y los desarrollos del PIC. Eso. Gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Yo estaba pensando que le había puesto un título al texto y el título era para poner en la mesa, pero ahora le agregué 2 puntos. Vísteme despacio que estoy apurada, como dicen que decía Napoleón, ¿no? Justamente para poder reunir un poco esa idea que traen los colegas. Hice un texto, pues soy muy dispersa, entonces prefiero organizar mis ideas aquí. Comienzo en casa, ¿no? Con Lacan, 21 de junio de 1972, seminario o peor. Como de todos modos no debo pintarles únicamente el porvenir color de rosa, sepan que lo que crece, que aún no hemos visto hasta sus límites, hasta sus últimas consecuencias, y que arraiga en el cuerpo, en la fraternidad del cuerpo, es el racismo. No dejarán de escuchar hablar de él. A partir de la propuesta para incluir el racismo en el PIC, retomé, así como muchos, la lectura de ese documento. Lo leí desde otra posición. Digo otra porque hubo 2 posiciones previas. La primera fue de impacto, entusiasmo y conmoción de ideas. La segunda, una suerte de desconfianza, 2 pasitos para atrás. La tercera, con ánimo renovador al recuperar algunas de sus premisas. Interrogar, argumentar, lógicamente. Pero no solo por eso. Puntúo 2 cosas. Uno, porque no se trata de dogmas ni de autoridad, sino de reconocimiento de ideas que nos ayudan a pensar a partir de una posición crítica. 2, porque se trata de trabajar sistemas de ideas. Y el racismo es un sistema de ideas. Pero fundamentalmente porque si bien el PIC es concebido como un programa de investigación en psicoanálisis, también se trata de un documento público y por lo tanto de un documento que habla de la política institucional. En nuestro campo no hay que preservar la higiene. Lidiamos con lo incómodo. Dicho de otro modo, no hay como mirar para otro lado. Eso genera varias preguntas. ¿Qué es lo que no se escucha cuando excluimos o no incluimos el racismo? ¿Qué es lo que permanece en sus efectos silenciosos cuando miramos para otro lado? Ahora, una pregunta que nos parece fundamental. ¿Qué es lo que comenzamos a escuchar cuando introducimos el racismo? El PIC, ese documento público, también habla de nuestras contribuciones en la sociedad, sociedades en las que estamos participando. Siendo así, me gustaría decir que desde Brasil, pero no solamente, considerando que somos una comunidad que se dedica a investigar, es menester incluir el racismo como diagnóstico de las tendencias socioculturales o epocales, como aparece en el PIC, que operan como origen del sufrimiento que enfrenta el psicoanálisis. Eso se dice fácil, pero no lo es. Se trata de un tema complejo que supone otro paso. Pensar dentro de la propuesta del PIC que si hay diversas perspectivas en psicoanálisis, necesitaríamos revisar cómo se trabaja ese tema dentro de los psicoanalistas. Y en Apola, ¿nos distanciamos o nos acercamos a esas propuestas? ¿Será que se lee el racismo desde una posición biologicista? ¿Qué consecuencias trae esa posición? Me parece, por lo que he venido estudiando,
que estamos ante un tema muy rico que no se resume ni a la biología ni a la identidad. Como me dijo Pedro Fonseca, el significante juega y gana. Por eso, aunque de entrada no se resuma a ello, tampoco lo podemos obviar. Me parece que, para abrir un poco los oídos, trabajamos textos inscritos en perspectivas no eurocéntricas, que conforman, dicho rápido, dos grupos de pensadores en las ciencias sociales: la perspectiva postcolonial y la opción decolonial. La lista es inmensa, como ya mencionaron mis colegas. La red de ideas compleja. Y la posición de lectura que hay en los diferentes grupos no es cosa de seguidores, por lo menos en lo que yo he venido escuchando. Hacemos lo mismo que hacemos con Lacan. No seguimos a nadie, acompañamos las argumentaciones, nos interpelamos en nuestro campo e interpelamos a esos autores desde el psicoanálisis. Desde ya les advierto que en mi caso, la lectura o conocer esos autores postcoloniales y decoloniales estuvo propiciada por el estudio de la traducción y no por ese largo trayecto que tengo en psicoanálisis. O sea, eso es bastante nuevo para mí, desde el psicoanálisis. Ahora bien, en Brasil se produjo un movimiento para ocuparse del tema. Me parece que esa frase es esencial. El grupo de Salvador, del cual rescato la iniciativa, propició la conformación de otros grupos, como mencionó Martín. La calidad del debate es sorprendente. A mí me ha sorprendido mucho y ha tenido el efecto de lo que me permite insistir en esta comunidad. ¿Cuál es el efecto? Me pone a trabajar. Además, y espero que escuchen esto con mucha atención, además de los que estamos en Apola como socios o adherentes, el tema ha convocado a personas de varios campos de las ciencias sociales que se han acercado y nos han ofrecido una interlocución de altura. Eso a mí me parece también sorprendente. Es la comunidad psicoanalítica de Apola abandonando el lugar de la discusión endógena, como bien lo indica el PIC. Eso me parece muy importante porque, como mencionaba, desde el punto de vista político, creo que sabemos que la práctica endógena ha empobrecido cualquier campo. A la vuelta de los años podemos ver cómo, y pese a sus quejas sobre el fracaso, el pensamiento de Lacan floreció a partir de la interpelación externa. Ahora, me gustaría hacer una advertencia. Podemos pensar que el psicoanálisis es un campo que suele autorizarse para hablar de todo. Es verdad que su método crítico es muy potente. Sin embargo, en este caso, traer el racismo desde el punto de vista del giro decolonial puede entenderse como una interrogación al propio psicoanálisis, y no el psicoanálisis queriendo meterse donde no lo han llamado. Podemos dejarnos interpelar por otros campos sin que ello implique que estamos, por ejemplo, haciendo sociología o antropología de botiquín. ¿Qué sucede cuando se incorporan las ideas de los pensadores poscoloniales y decoloniales en nuestro diagnóstico de época? Me parece interesante que esas lecturas den algún soporte para preguntarnos: ¿cómo leemos la posición del psicoanálisis actual ante el racismo? Aquí me detengo para pensar que, si en lugar de una apertura para otro Lacan, que repetiría justamente lo que criticamos, ¿no sería interesante pensar en una apertura para un psicoanálisis otro? Un psicoanálisis que permite, por ejemplo, dialogar con Lelia González, pero con la misma dedicación que lo hacemos, por ejemplo, con un Frege. Un pensamiento otro no es necesariamente otro pensamiento. Otro pensamiento es un pensamiento bajo tutela. Piénsese esto. Un pensamiento otro es un pensamiento que revela sus límites, y eso nos permite indagar hasta qué punto estamos instalados en la masa tranquila de la lengua. La masa tranquila de la lengua, tomada de un autor antillano, la masa tranquila de la lengua, que es la nuestra, lo que implica letargo e inercia.
La pluralidad del psicoanálisis, porque creo que estamos de acuerdo en que no hay el psicoanálisis, ¿no? En esa pluralidad, Apola participa de la blanquitud. Nosotros, cada uno de nosotros, participa de la blanquitud. ¿Cómo funciona esa participación en la blanquitud? Me parece una pregunta clínica muy potente. Considero que estas preguntas conversan con lo que leo en el PIC. Por ejemplo, cuando se dice de los freudo-lacanianos, nos distanciamos en un psicoanálisis otro porque no consideramos el sexo como acontecimiento del cuerpo que provee identidad unitaria ni con la condición singular de una sexualidad provista de sustancia viva. Se me ocurrió pensar, la perspectiva decolonial trabaja sexo y raza, también trabaja clase, pero yo lo he recortado en las lecturas con sexo y raza, como legado colonial, ¿no? Por ello están los más marxistas ponen la clase, los menos marxistas sacan la clase, ¿no? Un poco esa es lo que yo he venido captando. Por ello, no me parece un desatino decir que somos partícipes de ese legado, porque nosotros somos coloniales, somos colonizados, estamos en esa estructura. Ahora, si es posible un psicoanálisis otro, ¿qué estamos diciendo cuando asociamos raza a identidad? ¿No? ¿No es acaso nuestra colonialidad la que está hablando? Vean lo que dice Mignoli en The Politics of the Colonial Investigation, un libro grandote que más o menos estoy leyendo con alguna dificultad. Habla de manufactura de diferencias coloniales. Es decir, no se trata de diferencias culturales que se resolverían con un relativismo cultural, sin compromisos. Él dice, clasificación racial y sexual fueron y continúan siendo epistémicas. Por eso, pero esa epistemología crea una ontología entre la persona clasificada y el clasificador. Y aquellos que pertenecen al grupo étnico del clasificador terminan por promover la idea de que algunas personas son ontológicamente deficientes debido a las características raciales y sexuales materiales. Así, la raza es siempre un concepto racista. En las colonias era imposible para el clasificador ver al sexo independientemente de la raza. Hago un pequeño paréntesis para decirle a mis colegas, a Martín y a Fauci, un poco para tensionar nuestras posiciones, que yo tengo mi ontología y no me avergüenzo de ella. Mi ontología es una ontología de la relación. Recuerden que no sigo autores, los acompaño en la medida en que mi inteligencia permite. Podemos trabajar sobre los despliegues de esa idea de dónde está el clasificador en la clasificación, ¿no? Ya que queda bien claro que no se trata de relativismo cultural. Me parece que ese fragmento refuerza lo que en el PIC aparece como razón colonial, en los términos siguientes. Se considera que el sexo es un acontecimiento del cuerpo que provee identidad unitaria. La sexualidad se considera una condición singular, provista de sustancia viva. Para mí eso es un enunciado de la razón colonial, ¿no? Me parece interesante leerlo en esos términos. Esto no es un monólogo. Por ello, me parece muy importante contextualizar una vez más. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo surge esta propuesta? Decía que en Brasil hay un grupo de gente trabajando. Bueno, hay un conjunto de nombres que se leen en Brasil, que se trabajan en las universidades, que forman parte del bagaje intelectual en este país. Y hay un desplazamiento todavía incipiente en dos direcciones. Una, europeos interesados por lo que se produce desde el punto de vista intelectual y de saberes en estas latitudes nuestras. Claro, esto debe ser visto con cuidado porque no se trata de promover la extracción epistémica como ya se hizo con el oro, ¿no?
2, un movimiento de recuperación de ese pensamiento más cercano a nosotros, que era lo que decía Fauci ahora, de autores no europeos como fuente. Eso es lo que yo identifico como gestos decoloniales. Se trata de mirar con seriedad, sin idealismos innecesarios, los efectos de ciertos desplazamientos. Ahora quiero que pensemos esos desplazamientos. Desplazamientos desde el punto de vista institucional. Señalo el desplazamiento y las consecuencias de ese desplazamiento de región. Digamos que de forma muy amplia, ¿no? Porque no lo sé decir mejor, de Argentina para Brasil, del español al portugués. Eso también puede ser leído como de Brasil para Argentina, del portugués al español. Un camino en los dos sentidos. O, como dice Pedro Fonseca, en lenguaje cibernético, un feedback loop, circuito de retroalimentación. Esto es de una riqueza impresionante. Si miramos los libros que cuentan la historia del psicoanálisis en Brasil, podemos ver el reconocimiento del aporte de los vecinos argentinos para el psicoanálisis brasileño, para bien y para mal. Es un reconocimiento explícito. Eso se conserva hasta hoy. Y no es un detalle decir que en los últimos años se han traducido al portugués varios libros de Alfredo. Ahora bien, escuchen con cariño lo que les voy a decir. Con ese desplazamiento que se hizo en el momento de la jornada, Brasil le va contando algunas cosas a Argentina. Brasil abre el tema del racismo porque hay una historia que se está contando. Podemos pensar en el mito de la democracia racial, por ejemplo, pero eso es solo un capítulo. Es uno de los capítulos de los muchos que escriben la historia brasileña, porque esa idea de democracia racial construyó la idea de ser brasileño, o sea, la historia colonial. Esa historia colonial funciona como una máquina y esa historia deja silencios. Y esa era la palabra que siempre me resonaba en la primera presentación de Alfredo. Silencios que producen sufrimiento, un sufrimiento cuyas réplicas están en la sociedad actual. Ese es nuestro cotidiano y llega a la clínica, bien sea porque se logra escuchar o no se logra escuchar. Pienso que se trata de un tema que se escribe en brasileño. Y como decía Karime, y si lo pensamos como un capítulo para escribir en portugués y traducir al castellano, es una idea bien potente. Y puedo decirles que esa idea se enriquece cuando se va pronunciando en castellano, en porteño, en catalán, en guaraní, etc., en otros desplazamientos. Con ello podemos referir no solo el tejido, sino la dinámica que lo teje. Esa idea la tuve escuchando a Taina Pinto. Se dieron cuenta de que este texto es colectivo. Y debo decirles que también hay algo sintomático. Fíjense lo que les voy a contar. Escribir este texto en castellano se me hizo muy difícil. Esta presentación tuvo 3 intentos de inicio fracasado y me di cuenta de que en vez de escribir en español lo hacía en portugués. Sin darme cuenta, tuve que salir del lugar, forzar el desplazamiento de la lengua para escribir en castellano. Es la máquina colonial inconsciente que me silencia en una de las lenguas. Además, solo ahora me doy cuenta de que el tema del racismo lo leo prácticamente siempre en portugués. ¿No les parece curioso? Racismo como diagnóstico de época. Diagnosticamos algo que es sintomático y el silencio es sintomático. ¿Qué escuchamos cuando no nos habilitamos a escuchar? O bien, ¿qué escuchamos cuando nos habilitamos a escuchar? La pregunta interroga el PIC. Si trabajamos con un canon de lectura, empobrecemos nuestro campo. Lo que me llama el trabajo en Apola ha sido el movimiento contrario. Y hablo aquí en primera persona, pero solo por costumbre. Como les dije, esta propuesta es el resultado de un intenso intercambio de ideas con varias personas. Escuchar y ser escuchada. Es la única forma de no quedarnos atrapados en la masa tranquila de nuestra lengua. Eso es un lujo. El intercambio genera una especie de tempestad
que, si se logra soportar, permite salir del apaciguamiento y entender los efectos de las lenguas, el malentendido racial. Perdón, el malentendido radical. Fue un problema de lectura. Y es en ese ejercicio de escuchar, leer, estudiar, investigar, que me encontré, entre otras cosas, con la siguiente idea, que no es mía, sino que, como les mencioné, es producto del diálogo. Lo que excluye el racismo es la blanquitud, porque blanco es universal. Cuando hablamos de blanquitud, hablamos de todos. Es a partir de esa línea que podemos comenzar a abrir preguntas. Denise Cardoso, una de las traductoras de Otro Lacan para el portugués, me trajo la siguiente anécdota de Grada Quilomba, que es una intelectual y artista portuguesa, profesora de la Universidad Humboldt de Berlín. Dice así: una mujer negra dice que es una mujer negra. Una mujer blanca dice que es una mujer. Un hombre blanco dice que es una persona. Podemos pensar esa anécdota como una matriz que repliega capítulos de muchas historias que necesitan contarse. Como decía Thaisa Falcón, ¿será que contamos con un fundamento teórico que tenga la sensibilidad de trabajar ese nudo? Es una pregunta. Y es obvio que no se trata de biología ni de identidad. Tampoco se trata de instaurar una política de identidad fundamentada en esencias que producen intolerancia, ni de políticas identitarias que pueden derivar en fundamentalismo. Es un tema para trabajar porque nos toca la puerta. Termino en un lugar en el que nos sentimos de alguna forma más cómodos. Lacan, 19 de enero de 1955, Seminario 2. El inconsciente es el discurso del otro, dice Lacan. Este discurso del otro no es no es el discurso del otro abstracto, del otro de la diada, de mi correspondiente, ni siquiera simplemente de mi esclavo. Es el discurso del circuito en el que estoy integrado. Soy uno de sus eslabones. Es el discurso de mi padre, por ejemplo, en tanto mi padre ha cometido faltas que estoy absolutamente condenado a reproducir, lo que se llama superego, lo que llaman superego. Estoy condenado a reproducirlas porque es preciso que tome el discurso que él me legó, no simplemente porque soy su hijo, sino porque la cadena del discurso no es cosa que alguien pueda detener. Y yo estoy precisamente encargado de transmitirlo en su forma aberrante a algún otro. Tengo que plantearle a algún otro el problema de una situación vital con la que muy posiblemente él también va a toparse, de tal suerte que este discurso forma un pequeño circuito en el que quedan asidos toda una familia, todo un bando, toda una nación o la mitad del globo. Forma circular de una palabra que está justo en el límite del sentido y del sentido que es problemático. Quizás en Apola, como decía el francés que cité al inicio y acabo de citar ahora, quizás en Apola, no en Vincent, sea posible trabajar estas ideas y el menú es amplio. Dejo algunos nombres para los que queramos levantarnos de las reposeras y hacer prosperar la discusión. Neusa Santos Souza, Lelia González y Silviña Batista Nogueira, solo por mencionar tres, que sería interesante leer para ver qué podemos producir de pensamiento o para acercarnos o para alejarnos de esos pensamientos. Era eso lo que les quería decir y bueno, ahora podemos abrir para la discusión. Bueno, tomo la palabra nada más que para plantear que organicemos entonces las intervenciones indicando con la manito en alto quienes quieren ir sumando su, su comentario, pregunta o lo que fuere, ¿sí?
Bueno, mientras van pensando, entonces me permito formular una pregunta que la dirijo claramente a los tres, ¿no? A Alba, Fauci y a Martín. Entiendo, y en el punto del apresuramiento, realmente no me parece que lo que se suscitó a partir de las jornadas podamos indicarla, digamos, podamos plantear que lo que hubo fue un apresuramiento por saldar la cuestión. Más bien me parece que se abrió un debate que por algo hemos ubicado la primer mesa como la primera, entendiendo las posibles sucesivas, ¿no? Em, pero tal vez lo que me interesaba entender es por qué la idea de discriminación es algo que quedaría en todo caso como pensado como versus, porque me parece que es en todo caso una propuesta que lo que ubicaría es no rechazar el problema, ¿no?, que se ha planteado, sino que propone ubicarlo en un campo que, bueno, que por ahí no sitúa la centralidad en la condición de raza, sino de todos aquellos aspectos, como ustedes mencionaban, género, clase o lo que fuere. Eh, no me extiendo más por ahí. Digo, me interesaba saber si fue entendido o es pensado que la propuesta de discriminación rechaza el problema que están proponiendo y que en lo personal estoy estudiando, investigando gracias a algunos títulos que me hizo llegar Fauci y a otros que están en las referencias del trabajo que presentó Martín en las jornadas, ¿no? Déjame decirte, porque quizás no es que lo rechaza, pero es em, como si la idea de discriminación fuese una Mm. especie de, em, bueno, hablemos primero de discriminación, ¿no? Como si le quita el lugar. No se trata de rechazo, sino como una especie de, no, primero esto y después racismo, ¿entiendes? Y entonces la sensación que yo tengo, ¿no? Este, es, Mm. es como que no, vamos a encarar el racismo, ¿no? Y ahí después vemos el tema de la discriminación, o sea, porque no lo hacemos al contrario. Ajá. Solamente eso es lo que se me ocurre en este momento. No sé si hay alguna otra pregunta, pero tal vez hay para complementar eso, Dale. es que se planteó en términos de o cuál es el mejor término para poder incluir en el PIB. ¿Cuál es el término que mejor incluye las diferentes diferencias? Claro. Y en ese término que mejor incluye las diferentes diferencias, se planteó diferencias miles, como si tendríamos a Pola en Armenia. Y todas las diferencias, la inclusión de las diferencias, y eso, la inclusión de las diferencias, la pregunta es si no apaga algunas diferencias. Ajá. En toda la discusión del racismo, y es muy fuerte en Brasil, la propuesta de incluirlo en categorías más generales puede apagar los efectos particulares y muy consabidos de lo que es el racismo, ¿sí? Cuando Fauci decía se dice negro es porque antes se decía moreno, pardo, embranquecido, y no sé, como modos de, para una cuestión cotidiana.
para Sí, que sí. tengas. Entonces, cuando se piensa y se dijo, o se un término u otro, se deja caer uno u otro, y es más interesante el término discriminación por la inclusión y por una lógica covariante. En ese sentido, hay una cierta inclusión, pero que se apaga. Es decir, cualquier socio de Brasil te podría decir, ¿cómo vamos a discutir, a conversar, a charlar, a investigar con nuestros colegas, con el mundo, si nosotros decimos discriminación? Pero decimos, no, 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 pero estamos trabajando el racismo adentro, pero no lo nombramos, no decimos que es racismo, y el argumento que se utilizó es porque sostener el término racista o racismo es racista o da la suposición de la raza. En ese punto es que me parece, no sé si hablo por todos mis colegas, leemos una dificultad de la inclusión y hay un cierto o rechazo o apagamiento o desplazamiento, habría que precisarlo también en ese Está bien. sentido. Antes Eh, de darle la palabra a Bruno, tal vez una pregunta mínima. ¿Y no sucedería algo similar si al poner racismo incluiríamos ahí género? Digo, porque también podría plantearse que género tiene también como su propia entidad, que me parece que en ese sentido, Alba, no es que sería primero discriminación como, sino más bien como un término que tenga la capacidad de justamente dar especificidad y peso, ¿no? a cada uno de esos problemas. Pero bueno, no quiero, no sé si Fauci quería decir no, algo y sí, después pasamos Bruno y Rosela. yo tengo un comentario rápido sobre tu pregunta, Aide, sobre discriminación versus racismo que fue No, puesto. claro, No, no, claro, no, no. no. No es que vos estás diciendo eso Ok, sobre la idea del ok. versus. Eh, un ejemplo, la Constitución brasileña desde 1988 tiene dos tipos de crímenes diferentes referente a la cuestión de raza: la injuria racial y el crimen de racismo. La diferencia entre los dos términos, ni los jurídicos llevan mucho en serio, porque se entiende los dos como expresión de racismo, ni sería como discriminación racial, preconcepto por color o algo en este sentido. Sería racismo como idea, como concepto, y racismo como el producto, la evidencia, en este caso de un crimen. La acción. Sí, exactamente. O sea, si decimos discriminación racial, estamos incluso individualizando la cuestión, porque algunos autores realmente usan discriminación racial, pero es en el sentido del racismo particular, del racismo individual, que es lo que estuve planteando de la otra vez como racismo individual, institucional y estructural, que podríamos, siguiendo la propuesta de Alba, podríamos pensar, hay racismo institucional en la pola, hay expresiones de racismo individual en la institución, ya que es una institución de psicoanálisis. Bueno, sería un poco eso, porque la idea de discriminar por pura diferencia no dice mucho a nivel conceptual y, bueno, de la propia realidad. Bien, un poco de eso. Bien. Le damos la palabra a Bruno entonces. Bueno, hola, me gustaría sumar un punto sobre esta pregunta que hay a Aesop. Bueno, puede ser que el español no salga bien, pido ayuda a los amigos. Es que el comentario que hice en un formato de pregunta falsa en la última charla sobre esto,
era en esta dirección, pero tuvo que ser escrito de muy rápido. Creo que algunas cosas tal vez no tengan se aclarado. Creo que esta pregunta tiene que intentarse responder por lo que tuvo en alguna de las presentaciones, que es la idea de blanquitud, que trae la idea de historicidad. Lo que yo había dicho en mi comentario es que tal vez se trabaja con la idea de discriminación o de segregación. Se pasa a tomar todas las discriminaciones y segregaciones como por iguales, y en este sentido se pierde la historia de cada uno de estos términos. El problema es que creo que es, y cuando dice que puede poner por la puerta trasera un discurso retrógrado, es que en la actualidad se hace lo siguiente. En Brasil, cuando se reconoce el racismo, como algo, una deuda del pasado, se dice también que es un problema de los blancos, no solamente que lo afecta al negro. En este sentido, porque con esta exploración, los blancos están en una condición de privilegio que se adquirió a lo largo de la historia y am, que y cuando se empieza a hacer políticas de afirmación reconoce esta historia, lo que surge como un contradiscurso retrógrado es la idea de que ahora se hace el racismo con los blancos, se está discriminando a los blancos. Y que también aparece como la idea de que, por el viés del género, de que cuando se hace de que como ahora se están discriminando los hombres. Entonces, perceba que si trabajamos con la idea de segregación, es muy peligrosa porque abre el camino para que podamos también hablar de la segregación de los hombres y de los blancos, que es una forma de no reconocer el privilegio que hubo a lo largo de los años. Y entonces creo que este es el peligro de se trabajar con el término discriminación o segregación, porque deja abierto el campo para que un discurso retrógrado entre por este, ah, por este, mm, por este término, porque y esta es la base de los discursos populistas de Trump, Bolsonaro, no sé si a Milei es lo mismo, pero que va a trabajar con este sentimiento de esta clase operaria blanca, de que hay un povo, hay una minoría, que es muchos de estos autores trabajan con la idea de el complejo de bode expiatorio, no sé si dice lo mismo en español, pero que hay que elegir una población que están nos robando, los judíos, los negros, los homosexuales. Bueno, entonces se construye un discurso retrógrado desde esta posición. Y creo que este es el peligro de elegir segregación y discriminación en el lugar de racismo, porque hoy en día se utiliza esta maniobra para entonces producir un contradiscurso retrógrado. Entonces, bueno, esta es mi contribución y es lo que quise decir también en el apuntamiento que hice en el último encuentro. Bien, Body expiatorio sería chivo expiatorio. ok, gracias. Rosela, Hola, ¿cómo andan? Bueno, dos preguntitas medio cortitas. Una es una pregunta bibliográfica a Martín, que no alcancé a tomar nota del apellido de un autor que él, creo que el nombre era Santiago, que él dice que es un autor que quizá vale la pena tomar porque es un autor de colonial más afín a la lógica del PIC. Así que ese sería el nombre, si anoté bien, el apellido de
un autor de nombre Santiago. Y por otro lado, que quizá está dicho, pero se me puede haber pasado a mí, si es que en esto, bueno, en esta investigación tan vasta que vienen realizando, sobre la cual sostienen la propuesta, está localizado el tratamiento que el poslacanismo haría del problema. Si ese tratamiento es la omisión, por ahí entiendo que podría ser que lo que tienen localizado es que es un tema omitido y que la diferencia se podría plantear en términos de orientación o respuesta con incluirlo, o si hay quizá en lo que ustedes han relevado algún otro tratamiento bueno, que se pueda ubicar como el tratamiento que se está haciendo, no sé, desde lo que nosotros ubicamos en el PIC, en la columna de la orientación de los poslacanianos. Eso. Solo una corrección tal vez de mi discurso. Todos los autores de coloniales son importantísimos. La referencia de Alba a Mignolo en relación a la relatividad de las diferencias y a la relación de las diferencias en una relatividad comodaticia es importantísima. Mi postura en relación porque también los autores de coloniales hay que diferenciar ahí eh, los niveles de discusión que tienen. Hay momentos que están más en la lógica política, en otros más hay una articulación del saber, entonces bueno, ahí se arman distintas cuestiones. Pero Santiago Castro Gómez es un autor que tiene la virtud también de presentar estas diferencias y estas tensiones en el campo. Y el movimiento decolonial nace un poco peleado con el postcolonialismo, con los postcoloniales. Y entonces ahí Santiago recupera esas tensiones interesantes para pensar estructura del poder, el ser, el saber y demás. Entonces ese es el autor. Y respecto de la posición del poslacanismo, bueno, es muy complejo, pero, y siempre impreciso, pero creo que Alba decía efectivamente algo en su locución al respecto, por ahí ella lo pueda precisar mejor que yo lo que quiso decir, pero uno desprendería básicamente, primero que hay muchos psicoanalistas y hay una introducción de los psicoanalistas jóvenes por el psicoanálisis en esta vertiente, es decir, que incluyó también algo que en Brasil era muy difícil, que haya psicoanalistas negros. Eh, hay un nivel de convocatoria muy grande, hay algunos polos específicos que uno podría decir, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento o la institución psicoanalítica que trabaja psicoanálisis y racialidad, que es muy grande, tiene distintas articulaciones, yo lo convencioné en las jornadas con los distintos posgrados en distintas regiones de Brasil. Está el movimiento, el grupo de Andrea Leiro en Minas Gerais, con una articulación muy grande e internacional de psicoanalistas, en ese caso trabajando y proponiendo cuestiones sobre el psicoanálisis y la racialidad. Lo hacen, yo fui a ese coloquio internacional y tuvimos algunos encuentros, lo hacen aún de alguna posición bastante freudolacaniana. Y yo les traía ahí algunas ideas de cómo, algunas posiciones, de cómo nosotros podríamos incluso contribuir en eso por tener, y bueno, ya avanzado algunas cuestiones respecto de esa cuestión. Por ejemplo, utilizan proyección o algunas cuestiones del goce para pensar algunas cuestiones que se podrían pensar mejor con otro sistema de ideas. Y eso sería también una contribución nuestra afín a un movimiento muy amplio. Y el poslacanismo, se lo imaginarán, básicamente dice que con diferentes instituciones y personas que no hay inconsciente, no hay color en el inconsciente porque no hay atributos y porque el inconsciente es interior y que todo lo otro es una cuestión
social, fenomenológica, que no llega porque no tiene que ver con las pulsiones de la tríade freudiana. Demás, o sea, no consideran esta lectura de Alba del discurso del otro como inconsciente. Entonces no pueden pensar raza ahí porque lo piensan, bueno, es interno de cada uno o es sociológico, no tiene nada que ver con nosotros. A muchas líneas generales podríamos, si interesa, sí hacer un mapeamiento, que ya más o menos lo tenemos, pero formularlo mejor, expresarlo mejor, con cierta delicadeza, porque tiene sus cuidados. Bueno, Alba, perdón, Julián había levantado la mano, pero me aclaró que la pregunta era similar a la de Rosela, Claro. así que Alba, entonces, adelante. Yo te agradezco mucho esa pregunta, Rosela, esa curiosidad, porque me acuerdo que el año pasado en algún momento hicimos una reunión sobre la situación de psicoanálisis en los diferentes lugares. Y yo me acuerdo que yo dije, ¿no? Y lo repito y lo subrayo, que el psicoanálisis en Brasil es un psicoanálisis muy vivo. Hay mucha gente muy interesante trabajando. Por eso es que a mí me da un poco de angustia, ¿no? Cuando hablo de los freudolacanianos, porque digo, bueno, ¿a quién meto en ese paquete? Si hay tanta gente interesantísima aquí haciendo cosas y gente joven, ¿no? Lo que yo que estuve durante mucho tiempo en una institución, salgo un poco, entro en Alpol y empiezo a ver, digo, bueno, pero esto está bueno, ¿no? Esto es muy estimulante para estudiar. Y, por ejemplo, así como dijo Martín, sí hay por lo poco que he estudiado, porque me interesa saber qué dice, por ejemplo, Sildina, ella tiene una teorización, ¿no? Y claro, hay algunas cosas que me hacen ruido en función de aquello que uno viene trabajando en Apola, ¿no? Ahora, el hecho de que te haga ruido no significa que lo vas a rasgar, lo vas a quemar y no lo vas a leer. Al contrario, yo quiero leerlo para ver si es posible, ¿no? Uno atreverse, y eso lo digo con toda la delicadeza del mundo, uno atreverse a acercarse a esos grupos que están trabajando, y ahí comienzan a aparecer cosas que desde mi punto de vista son muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista institucional de lo que es el psicoanálisis, como ver psicoanalistas negros abriendo la boca y hablando y pronunciándose y hablando de psicoanálisis. Eso para mí es realmente una cosa muy interesante, ¿no? Porque te coloca en otra perspectiva, ¿no? Y una cosa que es interesante también comentar, que es algo que yo he venido descubriendo a lo largo de los años por estar en la universidad. Quizás si yo no estuviera en la universidad no estaría en mi burbuja, ¿no? Y los alumnos me sacan de la burbuja. Y es la potencia del movimiento negro en Brasil. Hay un movimiento negro, cuando yo escuchaba a Bruno hablando, muchas de las cosas que yo he ido leyendo justamente por eso. Pero claro, uno separa, ¿no? Lo que sería eso, el trabajo del movimiento negro en Brasil, los intelectuales, ¿no? Que presentan sus propuestas, y aquello que uno va agarrando un poco, ¿no? Tanto del estudio, de las lecturas, como de eh, lo que ocurre a nivel discursivo, lo que te agarra los oídos, ¿no? Lo que te dice, atención, vamos a escuchar qué es esto, ¿no? Y es muy interesante cuando yo decía, entra el racismo, yo comienzo a escucharlo, porque yo no lo escuchaba antes, ¿qué fue lo que pasó? Alba, ¿dónde estabas tú? ¿Entiendes? Entonces, claro, son cosas que a mí particularmente me parecen muy importantes, me convocan al trabajo. Eh, los autores decoloniales, poscoloniales, es eso. Hay una cosa que yo voy agarrando como con pinza de uno, de otro, ¿no?
Y no los tengo a todos porque es una cosa inmensa, ¿no? De estudiar y no tengo tiempo para, quisiera yo tener tiempo para poderme dedicar a todos ellos, ¿no? Bueno, yo Pero quiero muchas. ay, Ujú. bueno, un comentario sobre esto que dijo Alba, que es un punto interesante, que la posición de los psicoanalistas freudo-lacanianos sobre estas cuestiones son, bueno, hace mucho ya empezaron a estudiar y escribir sobre eso. En este aspecto están adelantadísimos comparado a lo que estamos discutiendo basados en las ideas de Apoda. Eh, pero me parece que pasa un poco, más específicamente contestando a Rosela, eh, pasa sobre eso que dijo Bruno, que las cuestiones raciales no es un problema para negros. Es un tema a ser estudiado por todos, exactamente por cuenta de esta construcción de un sistema de privilegios que ponen los blancos en una condición de existencia y los otros como inexistentes. En este sentido, la idea de blanquitud sería exactamente la expresión máxima colonial de estas ideas, porque es raro para mucha gente que no tiene conocimiento sobre el asunto, que piensa, porque hay muchos psicoanalistas negros en Brasil, o que puede haber psicoanalistas negros, eso quiere decir que yo como blanco soy menos capaz de estudiar o escuchar cuestiones sobre eso. Al revés, porque la idea de racialización ocurre con todos, es un problema cultural que incluso hay autores blancos escribiendo también que están buenísimos, como José Sousa es un sociólogo brasileño que ha escrito sobre cómo toda la economía y el funcionamiento político de Brasil fue basado en la esclavitud. O sea, es un problema que está ahí en otras disciplinas y que en este aspecto, para el psicoanálisis estaría bueno pensar en cómo desarrollamos bajo este modelo de investigación que estamos planteando en Apolo y que me parece que está empezando ahora, para que no caigamos en esto de, porque muchos, vuelvo a la cuestión de Rosella, muchos no solamente hay una omisión sobre el asunto como hacen del psicoanálisis una cosmovisión que puede explicar todo, incluso los problemas culturales, económicos, políticos, etc. En este sentido, el término racismo no cabe solamente porque un país tiene una gran mayoría de blancos o de negros, ¿no? Porque si tomamos como la lógica, ¿no? Incluso empecé a estudiar un poco de la condición de esclavitud en Argentina y tuve un poco la impresión de que puede ser que, bueno, no sé si mis fuentes eran buenas, pero que en el siglo pasado casi la mitad de la población argentina era negra y que no sería lo mismo actualmente, como casi 5%, lo que nos diría que una política que hubo en Brasil, que fue la política de traer los inmigrantes para blanquear la población, puede ser que tenga sido más efectiva en Argentina. Sí, sí, es verdad, los datos que encontré. Entonces, eh, bueno, esto se pasó en Brasil, ese pasa, estos privilegios que se construyen a largo de la historia, se naturaliza en una condición de meritocracia. Somos así porque somos de una población de trabajadores italianos, alemanes, que entonces construyeron esto. Y entonces, cuando surge las minorías, reivindicando lo que les fue robado, porque esto viene como el ladrón,
viéndome a robar lo que mi familia construyó con mérito. En este sentido, es por esto que es bien problemático creo que es necesario entonces leer la historia de la la esclavitud en toda la América Latina, porque creo que o en la América, incluyendo los países norteamericanos, ¿no? Eh, Porque me parece que construye una sociedad que y entonces estamos hablando de algo que no es solamente individual, que una persona hace con otra, pero que se perpetúa a lo largo de la historia. Y ese es un gran problema y que creo que es una ventaja del término racismo, porque trae la idea de historia, eh, que tal vez tenga que ver con histeria también, eh, ah, y que puede se borrar con la idea de segregación porque entonces pasa a utilizar un poco el mismo mecanismo para decir que estoy siendo segregado, estoy siendo por estos que están me queriendo robar, pero hay una historia donde estas personas, estos grupos fueron explorados y su riqueza es fruto de un robo. La historia de los vilones y de los héroes tienes que rever porque tal vez quizá su antepasado era el pirata, como hay una música de Bob Marley que él empieza diciendo, Old pirates, they rob I. Viejos piratas me robaron, viejos corsarios me robaron. Eh, Hay que, bueno, es un poco incómodo porque también hay que, nos convoca a pensar, bueno, puede ser que mis antepasados no eran tan buenos, que hicieron cosas con otras personas, quizá la posición que estoy hoy no es puramente de mérito. Bien. No, respecto del tema de la población negra en Argentina, hubo varias teorías. Una es que la fiebre amarilla, una gran epidemia, había diezmado muchísimo la población, justamente porque hubo menos posibilidad de defenderse en las zonas más pobres, donde estaban mayormente radicadas las personas que habían sido en su momento esclavos. Luego, el tema de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Pero últimamente surgió otra investigación histórica que lo que plantea es que buena parte de la población negra, al ser liberados, digamos, cuando concluye la esclavitud, decidieron radicarse en Uruguay, ¿no? O sea, lo que luego fue Uruguay, como un desplazamiento. No sé muy bien qué pasa, pero de todos modos acá, en Argentina, el modo de la aparición de la descalificación con el término negro existe y no necesariamente radicado justamente en una cuestión de característica biológica, ¿no? Sino justamente como un término descalificatorio, ¿sí? Ay, no me extiendo más. Karina, tiene su mano. Hola, buenas noches. Bueno, primero quería agradecer a los colegas por la presentación de todas estas ideas, que realmente creo que necesitamos poder informarnos. Me parece que el racismo es el nombre de un sufrimiento. Y bueno, y pensando si racismo, segregación, yo estaba pensando que leyendo un poco simplemente la definición de los dos, me encuentro con que racismo es una concepción que conduce a segregación, discriminación, expulsión o exterminio. Y lo que yo quería puntualizar es que la diferencia que yo siento entre segregación como palabra
y racismo, primero, es un concepto que se comparte con las ciencias sociales, es un concepto donde en el mundo las universidades tienen en este momento actual materias para trabajarlo, y creo que el concepto de racismo incluye la posibilidad de violencia. No tenemos asociado, fui segregado y fui muerto por esto. Sin embargo, en la sociedad que yo habito, donde tenemos serios problemas de racismo, una persona afrodescendiente puede ser detenida por la policía y ser muerta, simplemente por pertenecer al grupo étnico. Entonces, me parece que racismo nos permite pensar que las acciones pueden ser de exterminio, no solamente de segregación y separación de un grupo, ¿no? Entonces, me parece que racismo también permite pensarlo históricamente, y podemos pensar que en Argentina hubo prácticas de exterminio de los pueblos aborígenes, y lo podemos considerar como un histórico exterminación de un grupo étnico por motivos de racismo, no de segregación, fue exterminio de la población aborigen. Bueno, y yo quería nomás comentar que realmente como analistas necesitamos estar informados. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, afrodescendientes, donde uno de los padres es blanco, y enfrenta una complejidad muy grande cuando el paciente tiene padres y madres y familias diferentes, de diferentes grupos étnicos, cómo ese sujeto va a integrar las diferencias de las posiciones de los sectores sociales respecto al sujeto cuando tiene la mitad de la familia perteneciendo a un grupo étnico, no voy a usar racial porque no estamos de acuerdo con el concepto de raza, pero de un grupo étnico, y eso trae unas situaciones muy complejas, como por ejemplo que el paciente puede sufrir permanentemente situaciones de discriminación respecto a la vivienda, lo que puede alquilar y lo que no puede alquilar, el peligro de ser parado por la policía, como dije, y ser violentado, discriminación respecto al trabajo, es decir, un complejo de acciones que podríamos decir, la segregación es solo una parte de ellas, que, digamos, es el nombre de un sufrimiento, yo podría decir. Entonces me parece que como analistas nos atañe poder informarnos sobre algo que puede ser el sufrimiento de una persona que es absolutamente complejo, y que sería interesante que podamos, como analistas, poder, digamos, como estoy diciendo, yo hasta que no empecé a trabajar con esta población, no pensé, por ejemplo, que era tan serio el miedo que la gente tiene a la policía, pero es serísimo, y lo pueden ver en las noticias todo el tiempo de Estados Unidos, que fue detenido injustamente una persona, puede ser un adolescente, y el resultado es exterminio, no solamente de segregación. Solamente agradecerles, colegas. Hasta luego. Alba. Yo quería decir una palabrita sobre lo que dice Karina, porque una de las cosas que he venido pensando en estos últimos meses que he estudiado, que me he dedicado a estudiar, y que fue lo que más me impactó de leer Piel Negra, Máscaras Blancas de Fanon. Yo nunca había leído a Fanon, él no estaba dentro de los autores que uno leía cuando estudiaba psicología en Caracas, en Venezuela, ¿no? Y cuando lo leí, a mí me impactó muchísimo lo siguiente, que es la pregunta. Como no se trata, ¿no?, de una condición fenotípica, lo interesante de la lectura de Fanon es cuando yo empiezo a sentir los efectos del racismo. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que pasa en ese momento en que se sienten los efectos del racismo? Eso me pareció así, me abrió los ojos, ¿no? Porque claro, es así, si yo estoy aquí no lo siento, pero si yo salgo de mi casa, por ejemplo, como dice Karina, ¿no? La persona sale de su casa y ya lo siente. Y es la sensación de que te van a exterminar, ¿no? Es el sufrimiento así Sí, desgarrador. Entonces, injustamente, injustamente.
Eso fue lo que a mí más me impactó de leer a Fanon. Bueno, La y forma como vos de... acabas de decir, no se trata, Alba, vos decís que no se trata de ser blanco. Justamente porque el problema, por ejemplo, que yo tengo en Estados Unidos, es que yo puedo sufrir racismo. ¿Por qué? Porque cuando hablo soy identificada al grupo étnico latino y Ujú, sufro discriminación. O sea, es así de simple. Entonces no es un fenotipo de razas físicas, no, es la pertenencia a un grupo étnico y este conflicto con otro grupo étnico y los procesos de discriminación, segregación, violencia o exterminio entre un ujú, grupo y el otro. ujú. Claro, eso no retira, por ejemplo, digamos, la historia de la esclavitud, ¿no? O sea, en Brasil. Eso no quita la historia dentro del panorama. Por eso digo que es un tema realmente interesante porque es un tema muy complejo. O sea, tú empiezas a hablar de una cosa, te salta la otra, ¿no? Y me vienen un montón de censuras, se los digo. O sea, sin ningún problema. Me viene un montón de censura, pero por ejemplo, el trabajar el tema me permite escuchar algunas cosas que yo escuchaba cuando estaba en Venezuela, como Bruno me pasaba hoy, la sociedad café con leche. Sí, pero que sea más leche que café, mija, porque si no viene el salto atrás. O sea, todas esas formas discursivas que nos han, que atraviesan nuestras historias, cómo ellas se reeditan en función de ciertos desplazamientos. Y el libro de Fanon para mí, con esa idea del desplazamiento, que es una idea que a mí me parece muy interesante, por eso la puse en el texto, este, me pareció me pareció fundamental, ¿no? Para entender en dónde, ¿no? En qué momento eso va a aparecer, en qué momento una frase, una palabra simplemente no es nada y en qué momento esa palabra, esa frase te perfora, te destruye, ¿entiendes? Yo quería agregar que a mí me sorprendió que las tres personas que eligieron presentar este tema son personas transculturales, son personas que están en un país diferente del de origen, inclusive Fauci que está en Buenos Aires. Así que quería decir que deberíamos pensar esa posibilidad de, similar a lo que ustedes presentaron en el tema de la traducción, Alba, esta cuestión de que es necesario a veces esa posición de entre culturas para poder hacer intervenciones en lo que no se puede ver o oír de la otra cultura. Por eso me parece que es genial que haya presentado los tres. Eh, Me gustaría hacer algo que me suscitó la habla de Alba. Café con leche en Brasil también tiene el sentido de algo que no cuenta. Es como si estás en un juego de crianzas, de chicos, Sí. por ejemplo, si está jugando videogames, se le da un control que no está plugado, él piensa que está jugando, pero no juega. O que es el chico que está en el fútbol, pero no cuenta, está allí como creyendo que juega, pero no juega. Creo que también ahí está esta acepción en Brasil para este término. Es que un dato ah, me dio cuenta ahora, porque yo decía en mi análisis, me siento café con leche entre los analistas. No, aún no soy el analista. Y ahora escuchando a Alba me recordó esta expresión con este sentido también.
Bueno, yo quería agradecer el espacio, me parece que no hay más preguntas. Así parece. Y no quería dejar de agradecer, ¿no? La presencia no sé, es bonito, ¿no? Ese momento de intercambiar es muy importante. Entiendo que sí y que en todo caso el debate seguirá también su curso, ¿no? Digo, mucho tenemos para leer, para pensar y bueno, acá Juan nos saluda y agradece. Lo leo por si no le llega. Bueno, y sí, me parece que no habría más preguntas, comentarios. Cerramos este encuentro para que continúe, ¿m? Para que podamos continuar en estos intercambios. ¿M? Bueno, chao, buenas noches. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.